¿Qué tal amigos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? 14 horas y 36 minutos. Y nos hemos pasado 6 minutos. Mil disculpas a todos ustedes. Un pequeño fallo por acá. El bus que no viene pronto. Pues tenemos que darnos prisa. Amigos y amigas, buenas tardes. ¿Quién les habla? Gabriel Caizabano. Muchísimas gracias por estar ahí. A todas y a todos. Desde cualquier lugar del mundo, desde luego. Muchísimas gracias por sintonizar Punto Rojo Radio. Más que todo, para hablar del programa La Calentura no está en las sábanas, para descubrir, para investigar, para asesorarse, para ser simplemente curiosos, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros decimos aquí en el programa La Calentura no está en las sábanas. Creador, promotor de esta actividad, de este proyecto, nuestro compañero corresponsal, y muchísimas gracias, Joffre Pérez Villarroel, allá en Quito, Ecuador, que ahora ya desde luego ya tienes acceso a la Secretaría Nacional de Comunicaciones de la Presidencia de la República del Ecuador y más organizaciones e instituciones de comunicación de nuestro país de Ecuador, desde luego, para Punto Rojo Radio. Un abrazo muy fuerte, felicitaciones, bienvenido Joffre, buenas tardes. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A todos, bienvenidos a La Calentura no está en las sábanas. Quito en un diluvio, tenemos bastantes rayos, entonces no se preocupen si oyen un trueno al fondo, porque realmente está fuerte el aguacero acá. Esperemos que no pase lo que pasó el día lunes, que nos quedamos alrededor de 3 horas y media, 4 horas sin luz, 6 sectores grandes del distrito metropolitano de Quito. Bienvenidos a La Calentura no está en las sábanas. No se olviden de compartir. Nosotros queremos hablar de dar continuidad, ¿no?, al tema que queríamos comentar el día martes, que habíamos comentado que hoy podíamos continuar. ¿Qué te parece de las estafas, fraudes, de anomalías, que el tema está en la fiscalía? Cosas que están pasando en nuestro país de Ecuador últimamente, ¿no?, con tantas cosas que pasan. Pues una de ellas es lo que se descubre, el peculado con respecto a la compra de los helicópteros Drup. Bueno, el tema jurídico legal del país se encuentra bien congestionado, ¿no? Hay bastantes causas, pero lamentablemente la fiscalía no va al mismo ritmo que la sociedad quisiéramos, ¿no? No hay un proceso lógico. Entonces, por ejemplo, el caso Gabela, más conocido más no bien de los aviones helicópteros Drup. El caso Gabela nace allá por el 2008, exactamente el 5 de agosto del 2008 comienza esta trama del caso Gabela que desembocó en el asesinato del general Gabela. Entonces, pero ha pasado muchos actos jurídicos en donde no llegamos a tener responsabilidades penales, donde no se llega a una sentencia. Entonces, iba a un paso, miren cuántos años ha pasado, casi 13 años. Sí, es demasiado, es una cosa, es más, no es 15 años, son 2008, 2018 serían 10, 23 años, prácticamente son 13 años que no pasa nada, pues. Entonces ahí es cuando tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué está pasando en el país? El caso Gabela ha demandado y se ha tomado muchas acciones, ¿no? Justamente el 5 de agosto del 2008, cuando era el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Junta Nacional de Defensa Nacional, adquieren estos 7 helicópteros Drum de fabricación india a un valor sobre los 43 a 45 millones de dólares, ¿sí? Y de ahí comienza este tramado, que los helicópteros que nunca funcionaron, 4 cayeron, 3 están ahí embodegados por una orden judicial de un juez. No permitió la postura que tenía mi general Osvaldo Jarrín del periodo anterior, en donde quería rematarlos, darlos de baja, recuperar algo para poder hacer con ese dinero otras actividades, ya que el Estado ecuatoriano demanda mucha acción, más ahora, como tú lo decías, con el narcotráfico que ha coludido el crimen organizado a los estamentos de la sociedad.
a los órganos de control, estamos hablando de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, el mismo Consejo de Participación Ciudadana, todas las instancias están tomadas, universidades, industrias, industria privada, el sector social, organizaciones sociales, creo que también son parte de esta gran estructura criminal que se ha hecho en el país y que no encontramos una buena resolución, ¿no? En este caso, Gabela, el cóctel de Drup están procesadas 15 personas. Hay un procedimiento que vamos a seguir más o menos cronológicamente. Es que esas personas que estuvieron, hay 2 ministros, 3 comandantes generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ministros de otras carteras conexas, que en el transcurso del tiempo han ido siendo actores y vemos que ciertas decisiones fueron medias ambiguas, ¿no? Entonces, cuando mi general Gabela asiste a la Asamblea Nacional Legislativa, justamente el 3 de febrero del 2010, el general Gabela denuncia ante la Asamblea Nacional Legislativa que hay una persecución en su contra por haberse opuesto a la compra de los aviones Drup, ¿cierto? ¿Qué te parece, Jofre, si vemos un pequeño, incluso de la Fiscalía? Ahí tenemos una grabación de la Fiscalía General del Estado de nuestro país, Ecuador. Y así, Listo, para que nuestros amigos y amigas se den cuenta que el contenido que disponemos aquí en Punto Rojo Radio es información de alguna manera contrastada, es una información que no estamos saliendo de ningún momento y nunca hemos salido del contexto, ¿no? Para crear películas aquí de ciencia ficción, no son cosas reales, cosas que nos deben interesar y ser responsables todos los ecuatorianos en quejarnos y de buscar caminos, de buscar mecanismos de la corrupción que existe, buscar qué debemos hacer. Funciona bien la Fiscalía, funciona bien nuestros jueces, nuestros abogados. Nuestro país ya se ha declarado ya un país corrupto total, o es un país que se puede recuperar, un país que hay personas honestas, que hay personas que valen la pena y que podemos confiar en aquellas personas que pueden hacer algo por nuestro país. No solamente pensar en aquellas personas, sino pensar en que yo puedo hacer algo por mi país. Jofre, queremos compartir una grabación. La primera grabación dice esto. A ver si nos permiten nuestros hermanos ecuatorianos compartir, desde luego que también investiguen un poquito de esta información. Corre video. Así es, mi estimado Jofre, nuestro corresponsal ya acreditado dentro de la Secretaría Nacional de Comunicaciones. Jofre, no solamente los medios de comunicación están en la queja, sino que supuestamente esto ya está en la Fiscalía, desde luego ya ha estado en la Fiscalía, y ahora ellos hacen este tipo de declaración. Coméntanos, en base a tus conocimientos, a tus experiencias, nuestros hermanos ecuatorianos, ¿debemos ser responsables de todo esto, de este atropello? ¿O debemos simplemente quedarnos callados y decir, no, eso ya pasó, nos robaron, pues nos robaron y ya está, como el pesimismo del ecuatoriano? Cuéntanos, Jofre.
A ver, en materia, ¿no? Lo que está en la el video que tuvimos, ¿no es cierto? Es un procedimiento que se está iniciando es una cosa del 2020, sí, pero esto nace 13 años atrás. Nace justamente el 5 de agosto del 2018 cuando el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, FAE y la Junta Nacional deciden comprar estos helicópteros drone. Sí, ahí comienza la tramada, ¿no? Entonces, y cuando asiste en el 2009, el entonces legislador Fausto Cobos, hoy director del Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador, que estuve en la CNI unos pocas semanas, entonces él presentó ante la fiscalía una denuncia por presunto peculado y se inicia la indagación previa. Sí, ahí comenzamos la situación. Entonces, después de este acto del 2009 del legislador Fausto Cobo, el 3 de febrero comparece el general Gabela ante la asamblea y le dice que tiene una persecución, ¿sí? Persecución que desemboca que el 19 de diciembre del 2010, estamos hablando prácticamente 10 meses, el general Gabela es avaliado en el portal de su domicilio en San Borondón, en un supuesto asalto a su señorita hija, doña Sofía Gabela. Sí, la señorita Sofía Gabela sufre un atentado, un intento de robo. Su padre, por rescatarle, por salvar la vida de su hija, es avaliado. 10 días después fallece en una clínica de Guayaquil. Sí, y de ahí comenzamos a darnos las vueltas. Es así que estamos hablando en el periodo de la fiscalía del fiscal Galo Chiriboga, 7 años después de esto, recibe el examen especial por parte de la Contraloría en la que no existe indicios de responsabilidad penal. ¿Sí? Entonces, el fiscal en ese entonces, Galo Chiriboga, decide desestimar la investigación. Es así que el 14 de abril del 2016 solicita al presidente de la Corte Nacional de Justicia el archivo. Archivo que él argumenta, el señor fiscal general de la Nación de ese entonces argumenta que no existe elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de responsabilidad penal de la Contraloría para iniciar una imputación de peculado. Sí, ahí tuvimos un primer frenón en este proceso. Sí, pasan los tiempos y ese requisito que argumentó el fiscal, recibe una declaración de inconstitucional por parte de la Corte Constitucional en julio del 2019. Con dicha declaratoria de la inconstitucionalidad de pedirse horrendo barbaridad, la señora fiscal de la Nación en funciones, Diana Salazar Méndez, reabre el proceso. Sí, que eso permite que el 23 de diciembre del 2020, Iván León, un juez del Guayas, acepte el pedido para seguir la investigación. A lo cual, el 6 de octubre del 2021, se instaló ya la audiencia de formulación de cargos. En dicha diligencia se expone 116 indicios en contra de los procesados. Esto en la vía, el sistema jurídico, ¿no es cierto? Dentro del Consejo de la Judicatura todo eso está funcionando. Adicionalmente a eso, por la presión del caso Gabela y su señora viuda que ha peleado duro por buscar justicia, el 13 de noviembre del 2018, la asamblea anterior, en el periodo de César Litardo, conformaron una comisión ocasional para tratar de investigar el caso Gabela.
y hay un informe final del mismo. Tomemos en cuenta que en esta comisión ocasional comparece Roberto Mesa, que es un consultor perito argentino, en donde él había dado 3 productos al Ministerio de Justicia, de ese entonces presidido por Lenin Nara, que llegó a ser alcalde de Esmeraldas, hoy asambleísta por Esmeraldas. Y de la que después que le sustituyó, le reemplazó a ese ministro, era Leti Zúñiga, que también llegó a ser ministra de Justicia, y recordarán que ella es la que inauguró las cárceles de última generación del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese informe sí se determina que hay ciertas irregularidades. Las 2 personas que cometen el atroz crimen en contra de la vida del general Gabela son personas que fueron detenidas, ¿sí? Pero, oh sorpresa, por ejemplo, Jaime Arias Tomalá, Arias del Cojo, sí, Francisco Párraga, sí, pasa por el polígrafo, en donde ellos dicen que le han entregado al fiscal René Astudillo $20,000. Sí, pasan el polígrafo, que es la prueba para ver si están diciendo verdad o mentira. En el informe dice que sí, las respuestas dadas por las personas investigadas. Está también esto grabado en la Cámara de Hensel, que está en la Fiscalía de Guayas, que es un instrumento jurídico que sirve para determinar, y eso es una parte de la prueba del juicio. Ese es el respaldo de la información de la Fiscalía para poder llegar a la formulación de cargos. Dice que sí, realmente el señor dice la verdad, que ellos sí han dado ese dinero. Dinero que obviamente el fiscal Astudillo ha negado, está en instrucción fiscal asimismo. Eso pueden conseguir en el informe de la Asamblea Nacional Legislativa, en la página 62, exactamente, está ese particular. En la página 62 del informe, del tercer informe del perito Mesa, Roberto Mesa, argentino, ¿sí? Ahí dice claramente. Ahora, cuando compareció a la comisión, lo hizo primeramente de una manera abierta, pero cuando le pidieron los respaldos de los 3 informes, él ya vía virtual manifestó que por su seguridad no podía hacerlo, que tampoco dentro del contrato que había tenido con el Ministerio de Justicia de ese entonces, los 3 productos que él tenía que entregar no podían haber respaldos, que tampoco tiene los respaldos de los contratos, pero que sí tiene la acta de entrega-recepción de ese documento que le entrega al ministro de ese entonces, y solo hay unas sumillas. Ahora, en el tercer informe lo desvirtúan o lo descalifican porque todas las páginas están sumilladas por Roberto Mesa, pero no está al final la firma de responsabilidad. Valiéndose de esa pequeña argucia, hacen que no sea parte procesal, ¿sí? Entonces, de igual manera, el Ministerio de Justicia de ese entonces sumilla, pero no firma toda la documentación del acta de entrega-recepción. Entonces, esas son anomalías que todavía el tiempo sigue pasando y la Fiscalía no sé qué está esperando para determinar responsabilidades. Estos dineros que alega Richard Parrales, uno de los involucrados en el asesinato, quienes asesinaron a Gerard Gabela, han manifestado dicho particular que han dado esos $20,000. Encontramos depósitos a nombre de Vaquero Burbano Wendy Mariela, esposa del sentenciado. Y unos días después, resulta que el fiscal Astudillo Orellana Washington René, ¿sí?, hace un depósito, retira un $20,000 de una cuenta de ahorro y hace un depósito
el 15 de julio del 2011 exactamente, hace el depósito en una cuenta, vamos a dar solo los dos dígitos iniciales y los dos finales, 25 XXXX68 del Banco de Guayaquil, la suma de $20,000 en efectivo, cantidad que habría sido retirada de él mismo el mismo día de su cuenta de ahorros 17 XXXXX 4-7. A esa fecha se encontraba en instrucción fiscal y el fiscal Astudillo ha desmentido también esa versión, diciendo que eso es una confabulación, que quieren hacerle daño al señor y tanta cosa más. El informe final del Comité Interinstitucional con esas evidencias fue remitido el 2 de julio de 2015 por la entonces ministra de Justicia Leti Zúñiga Rocha al fiscal general de la Nación, que entonces era Galo Chiriboga Zambrano, y ya sabemos el desenlace. Todo esto nos tiene que llevar a la sociedad ecuatoriana a exigir justicia y no reine y campee la impunidad, porque eso estamos viendo hasta ahora. Adicionalmente a este informe del Comité Interinstitucional está el informe que tiene la Asamblea Nacional Legislativa. Sí, entonces la Asamblea nuestra ha realizado un trabajo exhaustivo, digámosle, ¿no? Un informe que realmente me parece que tendría que ser tomado en consideración. Aquí está el informe, sí, los miembros de la comisión ocasional, quienes firman el informe el 14 de noviembre del 2018, está presidido por el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa de ese entonces, Ricardo Caicedo César Ernesto, el señor vicepresidente, primer vicepresidente era de la Asamblea, Ángel Mesías Guinde Calzacón, Marcela Paola Guiñaga, Janine del Cisne Cruz, Juan Sebastián Palacios, César Eduardo Ron, Noralma Elizabeth Zambrano Castro, ¿sí? Entonces ahí podrán ustedes ir viendo que se hace bastantes observaciones en donde está bien estructurizado, pero que tendríamos que tener bastante tiempo. Aquí van a ver el proceso de elaboración del informe. Por ejemplo, ahí está cronológicamente los comparecientes, las fechas de comparecencia, cuándo se hizo la fecha de notificación, los números de sesiones que se tuvo que emplear para escucharle. Por ejemplo, se le escuchó el 17 de julio del 2018 a doña Patricia Ochoa, es la señora esposa viuda de General Gabela. Hemos visto también a Iván Guerrero, es hermano del general Gabela, y el abogado defensor, el doctor Ramiro Román, entre otros, ¿no? Porque esto es una cosa larguísima. Por ejemplo, ustedes acá van a ver que con el consultor internacional argentino, sí, se emplea en la sesión 13 del 12 de agosto del 2018, se le recibe el 14 de agosto del 2018 a Roberto Mesa, sí, consultor, que fue contratado justamente para la investigación del caso Gabela, en donde en el informe dice, en las conclusiones generales, que no hay una vinculación directa, que hay por ahí unas dudas, pero bueno, ¿no? Entonces, queda como un delito común. Ahora veamos que con ya la audiencia de formulación de llamamiento a juicio, ¿no es cierto? Ya la audiencia de formulación de cargos, que se hizo el 6 de octubre del 2021, se pueda también llegar a conclusiones generales y ver si hubo o no el autor intelectual, estaríamos hablando, ¿no? No los materiales, porque ya saben, están sentenciados, pero el autor intelectual fueron
alguien de estas 15 personas que ahora están imputadas. Toma en cuenta que está imputada Wellington Sandoval. Bueno, Sandoval, ustedes saben que el ciudadano tiene otros procesos judiciales, está prófugo de justicia. Javier Ponce, bueno, sería el primer juicio que va a ser, ha sido imputado y entra a la audiencia de formulación de cargos. Y veamos cómo les enlace, ¿no? Entonces ahí el general Borges también, que estuvo comandante general después de la FAE, en donde hay muchos actores, insisto, y que la sociedad tendríamos que exigirles que por sanidad y por generar un buen precedente jurídico y la ciudadanía se sienta segura en su país, saber que en su país sí hay justicia, se evacúe esta causa en la mayor transparencia, con la mayor seriedad y con la mayor madurez para que este caso Gabriela no quede en impunidad. El Ecuador llega a tener una verdad clara, concreta, objetiva, y no esos matices que están haciendo una de las partes afectadas, los imputados, que dice, pero le hicieron un favor al país porque iban a comprar unos en 68 millones y ellos compraron unos de 45. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay peculado. No es así las cuestiones. Si tú compras una cosa barata, pero no sirve, sigue siendo un perjuicio al Estado. No es lo mismo que, por ejemplo, tú me dices, ve, Jofre, dame comprando un Mercedes A500 y yo te vengo trayendo un Kia K9. Sí, claro que es caro, claro que tiene una alta gama, pero la plusvalía, el bienestar y lo que tú querías no es lo que vos quieres. A ti te gusta el Mercedes-Benz y punto. Pero no me vengas trayendo otra cosa. Claro que se puede parecer, pero no es lo que yo quiero y no está dentro de los requerimientos que nosotros o yo había pensado. Entonces, esas son excusas medias absurdas, infantiles que están tomando la parte de la defensa argumentando dicho disparate. Entonces, pero tenemos aquí decirle que no nos tomen el pelo, que el Ecuador no está habitado por giles, no es un país de tontos, sí pensamos. El hecho es que compraron cosas que no sirvieron, compraron helicópteros que se cayeron, en las mismas, en el 89º aniversario de la Fuerza Aérea, le hacen decolar al helicóptero y se cae mismo. El último cayó en el Napo. Entonces, el hecho que hayan comprado barato no significa que le vamos a pasar por alto una cosa que no nos ha servido absolutamente para nada, porque no ha sido un aporte a la sociedad, sino que ha sido un retraso para el país, porque tienen que estar, mira, desde el 2008 acá, 13 años, esos 3 helicópteros que ya se les prohibió el vuelo, están embodegados. Entonces ahí hay espacio, hay que mantenerle también más o menos como están para que no digan, es que el tiempo le ha deteriorado, no sabemos si así le vendieron, ¿no? Entonces, mira los gastos que estamos incurriendo y los retrasos que hemos tenido solo por la falta de probidad de la autoridad y ponerse llanto sobre el difunto en esta causa que creo que, insisto, es un problema ya de salud pública nacional de justicia, encontrar la transparencia, encontrar la verdad al final del día, ¿no? En este informe van a encontrar, por ejemplo, dice la entrega-recepción de los helicópteros DROOM, ¿no? Eso fue el 4 de junio del 2009, ¿sí? En donde no están ni siquiera bien las actas hechas, pues, pan. Entonces ahí nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿qué profesionales estaban detrás de todo este tema? ¿Por qué no tomaron en cuenta estos pequeños detalles? Que estos pequeños detalles ahora miren lo que nos está conllevando, ¿no? A un desgaste social y más que todo, yo me pongo en los zapatos de la señora viuda, la señora Ochoa, viuda de Gabela. Realmente es duro no saber realmente por qué murió tu familiar. Realmente hasta dónde haber denunciado una trayectoria impresionante que tuvo mi general Gabela, un hombre de siempre de la primera antigüedad,
una persona que fue muy querido y respetado dentro de las Fuerzas Armadas, y que se dé este caso sugerentemente después de haber hecho una denuncia de compra mal hecha, haber transparentado que tenía mucha presión, mucha persecución, y después terminar así, ¿no? Lamentablemente, cuando el crimen organizado colude a los estamentos del Estado, disfraza delitos, maquilla delitos, y siempre se compra a personas que se hacen dueños o se inculpan, de pronto porque tienen les van a mantener a sus familias a futuro. Bueno, el crimen organizado sabe arreglar las cosas, y a sus empleados fieles, a sus partes de sus estructuras criminales, cuando están bien leales, fieles, ellos cuidan de por vida a sus familiares cuando tú asumes esta responsabilidad, ¿no? Gabriel. Mi estimado Joffre, muchísimas gracias por los documentos que nos presentas. Nuestra sociedad, sí, obviamente debe ser consciente, debe ser consecuente que la información que proporcionamos aquí no es una información que nos inventamos. Es información, desde luego, que está sentada, que está registrada, que está ahí, y que, desde luego, yo creo que cualquier ciudadano también puede ingresar y verificar que hay muchas causas que todavía no se pueden, no se cumplen por negligencia de nuestra justicia, no por las ganas que deberían tener de hacerlo, sino por negligencia de nuestra justicia. Esa negligencia moral que tenemos desde el limpiabotas que está en el Ministerio de Justicia. Al ingresar, que tú sabes que está ahí en limpiabotas, incluso desde él es el corrupto hasta el mismo máximo organismo de nuestro país, Ecuador. Queremos compartir otra imagen, desde luego, Joffre, y damos otra imagen más para que nos dice otro canal de noticias como Ecuavisa. Joffre, Sí, vamos, adelante. Sí, nos quitas la página compartida, por favor. Ahí. Pues ahora sí te veo. Vamos a ver cómo nos sale esta imagen. Que no se siguieron procedimientos regulares y que se obvió requerimientos técnicos indispensables. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, está lista para formular cargos contra 15 personas involucradas en la compra de los 7 helicópteros DRUF realizada en 2008. En esta lista constan Wellington Sandoval y Javier Ponce, exministros de Defensa. Además, Rodrigo Borges, excomandante de la Fuerza Aérea. Carlos Morales, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional. Leonardo Barreiro, exjefe del Estado Mayor de la FAE. Ellos, junto a otras 10 personas, serán procesados por peculado. Para ello, la fiscal Salazar ha pedido fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia para realizar la audiencia de formulación de cargos. Se trata de un caso reabierto en vísperas de Nochebuena. El 23 de diciembre de 2020, el juez Iván León acogió el pedido de la Fiscalía para reabrir el caso, otorgándole 2 años para investigar. Como parte de los argumentos de Fiscalía para la solicitud, constan algunas de las conclusiones del informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que señaló en 2018 la existencia de procesos poco claros en la adquisición de las aeronaves por $45 millones, además de la interferencia de la cúpula de la Fuerza Aérea en la contratación, anomalías que fueron advertidas por el asesinado general Jorge Gabela. Su esposa, Patricia Ochoa, cree que la formulación de cargos a los presuntos implicados es un importante paso para esclarecer los hechos. Y lo único que se hace actualmente la Fiscalía es darle la razón a lo que decía el general Gabela. Espera que durante el proceso se abonen nuevos elementos a la investigación que por separado se efectúa en torno al asesinato de su esposo ocurrido en diciembre de 2010. Definitivamente yo estoy convencida de que tarde o temprano el caso de peculado de los helicópteros DRUF llevará
a los verdaderos autores intelectuales del asesinato del general Gabela, que nunca quisieron escuchar al general Gabela, que más bien se confabularon para hacer cosas en contra del general Gabela. Simplemente una lástima infinita por todos ellos. Entre 2009 y 2015, 4 de los 7 helicópteros DRUF se accidentaron. Los 3 restantes se pusieron a la venta en el gobierno anterior, sin éxito a la fecha. La compra de los DRUF, a la que se oponía Gabela, fue examinada en 2016 por el prófugo excontralor Carlos Polit, quien no encontró indicios de responsabilidad penal. Y con ese argumento, la investigación sobre el caso fue archivada por el exfiscal del correísmo Galo Chiriboga. Yo le llevé al fiscal general Galo Chiriboga, la grabación entre el coronel de inteligencia Sierra y mi esposo. Nunca hicieron nada, más bien me abrieron una acción fiscal en contra mía por esa grabación aquí en Guayas. No investigaron. 13 años después de la cuestionada adquisición, la Fiscalía General del Estado al mando de Diana Salazar formulará cargos contra quienes estuvieron involucrados. En lo que se advertía era una mala compra, que acabó costando vidas y sembrando muchas dudas. Creo que llegó la hora de que triunfe la verdad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Es triste, ¿verdad? Desgraciadamente, en las altas esferas de las funciones públicas de nuestro país de Ecuador, corrupción a gran nivel, corrupción a gran escala. Esperanzas de justicia, esperanzas de creer, de generar confianza en un país que las máximas autoridades son corruptas. Podremos tener esperanzas, Joffre. Podremos tener esperanzas de ver un mañana, de ver un mañana, no un futuro, porque a la final el futuro a lo mejor es incierto, pero yo creo que el día de mañana, si pensamos para un mañana, tener esa esperanza de ver justicia, de sentir justicia en nuestro país. Joffre. Creo que la esperanza es lo último que se debe de perder en cualquier país democrático, en cualquier país del mundo, ¿no? Creo que el hombre siempre buscará la justicia, siempre habrá ciudadanos que se indignen de estas atrocidades, pero también creo que es el concurso de cambiar todos, ¿no? Es más, se está tratando ahorita en UNICEF, se hizo un primer seminario regional de desarrollo social sobre educación, ¿no? Tuvieron la gentileza de invitarme. Desde el día de ayer estamos en esta situación por temas, obviamente, de compromiso con Calentura. No están las sábanas, teníamos que estar aquí, por eso salimos también. Es el sonido de una de las 11 locomotoras 10. Justamente esos paradigmas que se tiene que construir en la nueva sociedad, y la educación del siglo XXI post pandemia tiene que radicar justamente en eso, en valores y principios. Tenemos que fortalecer los valores y principios. Decir que la avaricia es mala, ¿sí? La ambición desmedida es mala, y esto nace porque una sociedad se ha desesperado por buscar poder y dinero. Poder y dinero, entonces ahí tenemos el caso de las offshores, ¿no es cierto? Tenemos ahí a 600 personas a nivel mundial que están metidas en este tema, ¿no? Y tratan de justificar lo injustificable. Toda offshore ya sabemos que sirve para sacar dinero de un país, no tributar en ese, ni tampoco generar empleo con ese capital, sino que es solo para temas suntuosos. Comprar mansiones, jets, yates y comprarse cualquier adefesio, ¿no? Que no genera riqueza. Eso tenemos que tener claro. Pero creo que eso tiene que salir de una nueva propuesta, de un nuevo marco legal. Tiene que ir acogido de la mano de un nuevo sistema educativo. Yo siempre pelearé y espero llegar a conseguirlo con el tiempo, eso sí, porque el que persevera alcanza, que el modelo japonés sea tomado en consideración en la política pública, en el nuevo sistema educativo ecuatoriano y latinoamericano. Todos los países del mundo tendríamos que seguir la línea de Japón.
Entonces, si no hacemos personas conscientes, si no hacemos personas con un código de ética, con un código de honor, no vamos a tener sociedad. Creo que la ecuación de pensar y seguir aupando para que el hombre sea el lobo del hombre no nos va a llevar a ningún caso bueno. Yo aspiro sinceramente que la fiscal general de la Nación, a la doctora Diana Salazar Méndez, tenga firmeza y pueda sostener la teoría incrimis que está ella liderando para que estas 15 personas paguen ante la sociedad y tengan que estar donde tengan que estar, ¿no? Porque sería gravísimo. Esperemos que no sigan apareciendo abogadiles con excusas y con posiciones absurdas en donde solo buscan la impunidad mientras ellos se siguen haciendo ricos. Creo que ahí los países de ninguna parte del mundo van a salir adelante. España, Francia, Italia también tienen ciertos problemas judiciales, también tienen jueces no tan probos, tienen con decisiones medias absurdas y locas, en donde, insisto, la esperanza es lo último que se debe de perder. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre. Esperemos que no perder la esperanza. Como sueles decir, si hay personas en Ecuador sí tiene personas honestas, sí tiene personas valientes, desde luego. Esas personas valientes irán saliendo, irán ganando terreno. Irán ganando terreno porque irán creando confianza, irán creando esa fidelidad. De la sociedad también es el otro trabajo de concienciar, de reflexionar sobre la situación de nuestro país. Ya basta de corruptos, ya basta de que todo quede impune. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde? Hasta perder a un ser querido que nunca pensaron perder. Que un delincuente venga y le quite la vida. Nuestra sociedad está tan corrupta desde las altas esferas. Amigos y amigas, les quiero invitar a ver algo más. Algo más que también nos llama la atención porque es parte, y fue parte, no es parte ya, fue parte del patrimonio de la humanidad. Algo que Quito es patrimonio de la humanidad, pero para ser parte del patrimonio de la humanidad, Quito y el Ecuador en algo, también tuvo que ser parte algo tan importante, algo tan histórico, algo que yo antes de nacer sabía que existía. Les animo a ver esta grabación que igual nos hace llegar Ecuavisa, que está ahí, que los pueden visitar ustedes también y lo pueden descargar y compartir la realidad sobre estas imágenes, que son tristes, pero que hay oportunidad. No dependemos de China para que ellos se hagan cargo. No dependemos de otros países, dependemos de nuestra propia gente, de nuestros propios líderes, de nuestros funcionarios públicos que están ahí esperando a tener asesores que no son competentes, porque los que están en esos cargos tampoco son competentes. Seamos capaces de tener ideas. ¿Les acompaño? Claro que sí, porque ustedes me van a acompañar a ver esta grabación que de seguro les va a gustar. Y mucho. Es el sonido de una de las 11 locomotoras diésel eléctricas que tiene el tren ecuatoriano, y así en cada rincón se sabía de su paso. Ahora, entre quienes vivieron toda su vida cerca a ese sonido, al vapor y al retumbar de las rieles, queda la nostalgia. Sergio Luna es uno de los jubilados de la empresa de ferrocarriles. Cuando se le pregunta si estaría dispuesto a subirse a una locomotora, prenderla y brindar el servicio, no duda en dar un rotundo sí. Incluso afirma que entre ex ferroviarios se han puesto de acuerdo para impulsar el funcionamiento de la empresa.
Está seguro que el error fue que el tren se enfocó solo en el turismo de lujo, al que no podían acceder sino pocos ecuatorianos. Un Ecuador sin ferrocarril no podíamos pensarlo. Que vengan y los estudiantes conozcan, nuestros ecuatorianos conozcan, pero con tarifas justas. Necesitamos un tren, carga, pasajeros y turismo. Mientras se piensa en cómo será la nueva empresa, técnicos especializados dan mantenimiento a las máquinas, vagones, autoferros y sobre todo a las 7 locomotoras a vapor que están en Quito, Riobamba y Durán y que son las joyas del ferrocarril ecuatoriano. Todas están en buenas condiciones, así como la mayoría de los tramos de la vía y de las estaciones. Las máquinas del ferrocarril están listas para operar. El personal especializado les da el mantenimiento adecuado y se esperan ya las decisiones que deberán en algún momento volver a poner los ferrocarriles sobre las vías del país. En Riobamba, por ejemplo, están varias de las máquinas más preciadas. En cada rincón hay pedazos de historia, ruedas, motores, rieles, durmientes y todo tipo de equipos. Incluso los trabajadores armaron un museo con maquinaria en espera de que se lo habilite para recibir visitantes. Pero no pasa lo mismo en otras partes. En La Tacunga, por ejemplo, la estación está en parte destruida. Los techos de bodegas han colapsado y los espacios turísticos fueron vandalizados. Aquí aún queda la cabina de información, parte de la iluminación, los baños y 2 de estas balanzas que por su peso no pudieron ser sacadas. Todos los equipos y bienes históricos de esta y de otras estaciones afortunadamente fueron rescatados y guardados en ubicaciones que se mantienen en secreto. La liquidación de la empresa entró en su última etapa. De los 540 empleados, el 93% ya ha sido liquidado. Fueron identificados 260 bienes de propiedad de los ferrocarriles, pero aún se buscan papeles de 63 de ellos. Y actualmente queda pendiente el pago de $4,9 millones en deudas, pero ya se identificaron bienes no patrimoniales por 6 millones que serán vendidos. Se va a iniciar a transferir al Ministerio de Transportes y Obras Públicas en un plazo estimado de 4 a 6 meses. Y el Ministerio tiene la potestad de operar esta infraestructura ferroviaria nacional y se ha decidido que esa operación sea a través de una estructuración privada. Así se va cerrando un proceso que por otro lado dará inicio a la nueva empresa de ferrocarriles que volverá a administrar el patrimonio estatal, pero con participación privada. Mi estimado Joffre, cuando hablamos de crecimiento económico, ahí hay puestos de trabajo. Ahí hay una inversión, creo que una pequeña inversión para poder sacar adelante muchas cosas. Hace falta esa actitud positiva. El ferrocarril, Dios quiera que vuelva. Muchos se enfocaron. Aquí normalmente soy rígido en decir todos aquellos chunchos, ignorantes, imbéciles que enfocaron como ferrocarril de lujo para no dar acceso a otras personas que podrían también poder tener acceso, no les daban. Tú conoces en Estados Unidos, en Europa, el ferrocarril accede todo mundo, hasta el perro, hasta el gato. Además, las tarifas, tú sabes, Joffre, este tipo de transporte de ferroviario en otros países dan las oportunidades, incluso muchas de las veces los bonos son gratuitos porque ayudan. Porque el objetivo es que la sociedad utilice este tipo de transporte como transporte, no solamente dedicado a un servicio de lujo, segregando, discriminando y separando sociedades. La gente imbécil piensa de esa manera, que por lograr esos proyectos de mierda, a día de hoy, todo eso, esas ideas que tuvieron, no ha servido de nada. Ese es el resultado de la gente estúpida.
Ese es el resultado de la gente estúpida. Pues ahora la gente tiene que reflexionar y darse cuenta de que no hace falta tener mucho currículum, sino tener unas buenas actitudes de hacer un buen trabajo. Joffre. Sí, justamente nosotros como organización, cuando yo estuve de dirigente, justamente eso le habíamos manifestado y habíamos presentado una propuesta, un proyecto para que el ferrocarril no sea de turismo, porque ese fue el primer error que cometió Rafael Correa Delgado. Rehabilitar el sistema ferroviario del Ecuador, no en su totalidad, pero digamos en un 60-70%. Sí, pero ponerle para turismo a un costo de $25, ese era un proyecto que no tenía sostenibilidad. Más fue por un boom, ¿no? Hacer mediáticamente esas obras faraónicas, vender ilusiones, pero no tenía realmente peso. Entonces, nosotros habíamos propuesto, si estábamos construyendo los 10 obras emblemáticas, las centrales hidroeléctricas, en el Ecuador, en el gobierno de Correa, ¿no es cierto?, donde a Jorge Glass le dio él, como vicepresidente, la Constitución prevé que el presidente de la República delegará cualquier actividad bajo decreto ejecutivo y le pone como cabeza de del tema estratégico del país, de todas las obras estratégicas del país. Yo me reuní con el vicepresidente Jorge Glass, es más, yo hice una presentación, una ponencia magistral, y ahí está Sarita Alcocer, una ingeniera joven, muy preparada, con una visión impresionante. Sé que ella también está afuera, porque a los inteligentes los votan, los descalifican o les ponen el pie, ¿no? Les ponen en cuentos, enredos, en chismes y cosas y te sacan, ¿no? Y como alguien decía del gobierno de Correa, decía, hermano, vos para entrar a trabajar como funcionario público en el gobierno de Correa tienes que ser pillo ladrón, porque vos como eres nunca tendrás opción, porque yo veía la ineptitud de la gente que llega a una dirección nacional, ¿no es cierto?, a una subsecretaría, viceministerio, ministerios apalancados porque son amigos, el papá o una empresa puso el dinero para la campaña, así nos manejamos. Y creo que también todo el mundo se maneja, este mismo en España vemos cómo se manejan, ¿no?, intereses corporativos, no nacionales. ¿Qué habíamos propuesto? Que el transporte público de carga tenía que ser socio estratégico para la implementación del tren ecuatoriano de pasajeros y de carga a nivel nacional. Se hizo la ampliación de los pasos laterales para ingresar, por ejemplo, a tu ciudad, ¿no es cierto?, allá a La Tacunga, Saquicilí, Pujilí, La Maná, ¿no es cierto? Las vías son grandes. Entonces, en ese pastel que hicieron de 6 metros, imagínate las brutalidades que hacemos, ¿no? Haces Quito-Ambato, es la mayor parte de 3-4 carriles. Con un pastel de 6 metros, le hicieron un muro de casi 80 centímetros de alto y rellenaron con tierra, encima del asfalto que estaba puesto, verás. Y después pusieron hierba. Linda cosa. Ahí están clavados los postes de la iluminaria y los fotorradares. ¿Qué le proponíamos? Que en vez de hacer esa tarugada, simplemente haga ahí los carriles de subida y bajada del tren rápido. Imagínate que nosotros podíamos llegar a La Tacunga escasamente en un tren rápido eléctrico, teniendo 10 centrales eléctricas, demoraba máximo 20 minutos. Y mira que en un tren, tú, ecológicamente, amigable al medio ambiente, mueves una cantidad de gente impresionante y una mercadería impresionante a una velocidad estable, donde los accidentes íbamos a disminuir y eso iba a incentivar a que la gente se transporte más en trenes eléctricos y no en vehículos de huella de carbono. Pero no nos pararon bolas. Mira acá, necesita en el informe de liquidación del ferrocarril, que en ese reportaje también está, se necesita más o menos unos 320,000 a 340 millones de dólares para reactivarle al tren. Y ahí está en ese informe, siempre y cuando sea para pasajeros y de carga. Si le haces de turismo, vas a seguir perdiendo. Entonces, la vía esa está muerta. Pero la vía que nosotros propusimos exactamente, creo que más de casi 10 años,
el tiempo nos dará la razón que era la correcta. La India ha invertido y mueve miles, millones de hindúes se mueven en los trenes diariamente. Esa gente va colgados, como íbamos nosotros colgados en los años 90 en los buses, ¿sí? Andan en los techos. El tren bala en Japón, ¿no es cierto? En China mismo, tú andas, vas a ver, la infraestructura ferroviaria de China es impresionante, que cada vez crece. Hicieron un puente con una luz de casi 2 kilómetros en el aire a 420 metros de altura. Y mira, es una ingeniería de alto impacto que genera mucho empleo, pero que mueve masa de gente. En Centroamérica también se hizo un tren, una firma mexicana hizo un puente de 410 metros lineales de luz, sí, asimismo a una altura con unos anclajes impresionantes. Entonces, hay ingeniería de alto impacto, hay ingeniería muy sofisticada, con profesionales de nuestro continente, que están acá en Occidente, en América, entonces en América Central exactamente, que podrían colaborarnos en mejorar ciertas cosas, pero nosotros tenemos la mitad aquí. Y eso es la invitación a formar un holding de residentes ecuatorianos en Europa, migrantes en Europa. Busquemos la forma de construir un holding y nosotros presentar un proyecto y que les den una concesión a 50 años para recuperar la inversión, pero van a tener empleo, vamos a hacer impacto ambiental, vamos a hacer remediación ambiental, vamos a darle, sería el primer país de Latinoamérica que tenga tren eléctrico de pasajeros y de carga, desde el Carchi al Macará. Tenemos que reubicar o reutilizando lo que tenemos. Mira, la línea del ferrocarril. En mi comunidad, en mi pueblo, Tumbaco, Cantón Quito, Parroquia Rural, le hicieron el famoso chaquiñán. Cogieron y botaron tierra encima de los durmientes, encima de las rieles. Esperemos que no se hayan robado todo, pero algo se han de haber robado los infelices. Aquí en la Napo, reasfaltaron y sacaron todita la línea del tren que iba justamente por donde va ahora el corredor exclusivo de la Ecovía. Mira, ¿dónde están esos rieles? ¿Dónde están esos durmientes? ¿Dónde están esos clavos? Tenemos cosas aquí que tenemos que reutilizar y podríamos hacerse una buena transferencia de pasajeros que está aquí en Guamaní, que es de la Ecovía mismo, servir como estación de entrada y salida de un tren rápido hacia la serranía, que tranquilamente podríamos llegar a Riobamba. Mira, a Ambato teníamos calculado máximo 35 a 40 minutos. Sí, entonces, porque tiene recta, prácticamente se ha hecho recta, chicas, del paso lateral. Tú sales del puente elevadizo, que es, ¿no es cierto?, con el paso prevenido que vas abajo, pasas la Tacunga, hacia Ambato. Cotopaxi. Claro, de Cotopaxi, sí, pero ahí pasas del puerto de Patria, 5 kilómetros, pasas el Indulac, está ahí, ¿no es cierto?, el paso deprimido, ¿no es cierto?, el paso elevado. Mano derecha para irte a Saquicilí, Pujilí, La Maná, ¿no es cierto? Y sigues recto y sigues Ambato. Por abajo tienes dos carriles exclusivos para seguir directo, ya no subirte arriba, sino que pasarte directo a Ambato. Entonces, estaba cronometrado 30 minutos, imagínate Ambato, a un mismo precio de lo que pagas con un bus de combustible. La seguridad es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico de trenes, ahora a nivel mundial, es computarizado, está programado. Algo mismo fuera de la realidad no programada, ¿no? Por ahí llueve y se cayó un árbol, bueno, para que tengas un accidente, pero igual el sistema te alerta, pues. Entonces tú tienes el sistema del metro de Madrid, ¿no es cierto? Que son ellos, llevan años, décadas en ese sistema. Mira, el sistema del metro de Nueva York es desde 1890, por ahí, hermano, que se construyó. Entonces hay infraestructura e ingeniería ya vista. Hay sistemas impresionantemente. Mira, el tren bala, el tren de Mediterráneo que es en Europa, son desarrollados en los 90, 2000 y ha funcionado y está funcionando. ¿Por qué no hacer esto? Entonces ahí es donde creo que el concurso de todos los ecuatorianos es en formar un holding a nivel europeo, en la Comunidad Europea, buscar asesoramiento de estos países, de estas ciudades que manejan este tipo de infraestructura de transporte
ferroviario, y que nos indilguen, que nos capaciten, formarnos y decir, bueno, nosotros como ecuatorianos venimos y queremos nosotros sacar adelante este ferrocarril, pensando en sus familias y pensando en una sociedad. El turismo ahí sería mucho más viable, porque tanto cuando tú te vas manejando, conduciendo tu coche, no vas a ver la belleza que es la ruta de los volcanes, por ejemplo, cuando tú bajas hasta Riobamba. Entonces tienes a la mano de izquierda, ¿no es cierto?, el Sargay, el Iliniza, el Atacazo, el Corazón, entonces el Cotopaxi, el Chimborazo. Entonces, mira, tenemos que ser un poco más creativos y creer en nosotros y ver justamente estas oportunidades para poder sacarle adelante al país y poder nosotros decir en algo contribuimos a nuestra nación. No vivirnos quejando, no vivirnos solo criticando, no vivir solo viendo la basura en ojo ajeno y no la viga que tengo en el mío. Entonces yo creo que hay que buscar esa lógica de desarrollarse, ¿no? Muchos están preocupados si estará el título avalizado, registrado en la CNCID o en la CNCID para que opine o no opine. El tema es que el mundo se ha construido con gente empírica y el Ecuador es una muestra de eso. Mira, el 7% de la población general del Ecuador, 869.637 ecuatorianos tienen el título de tercer y cuarto nivel, y el 73% son empleados, públicos o privados. ¿Quién ha hecho patria aquí? Así como el señor Luis Novoa Naranjo, un betunero, un canillita, una persona que no tenía a lo mucho la primaria, y llegó a ser el cuarto hombre más rico del mundo en la década de los 70, 80, con nazis a la cabeza. Aquí hay gente como el señor Granda Centeno, un fierrero de 15 años que acabó construyendo la Quito Santo Domingo en el 1966. Hay gente que ha levantado este país, pero no tendrá su título, y creo que no tenemos que hacer la ecuación que los títulos hacen personas, porque hoy en el momento que vivimos estamos viendo que la gente nos ha dejado, están en deuda estas personas, estos intelectuales inclencles. Hablan bonito, mira, el proyecto de creación de oportunidades. Van a volver a mandar en 3 partes: laboral, tributario y productivo, ¿no es cierto? Ya accediste a la... Pero sí, ya subieron. Pero veamos si han corregido las cosas, los dislates que ponen ahí, pues, unos pensamientos ambiguos. El egocentrismo por delante y el oportunismo por delante se plasma en un documento. Como tú hablas, escribes. Como tú piensas y exteriorizas, quieres hacer algo. Entonces creo que aquí es la oportunidad de construir un país diferente, siempre y cuando todos los ecuatorianos y todos los migrantes en el mundo, uno, exagerado 2, y hagan este ejercicio. Verán, de todas sus familias, de 300, 400 personas, porque en nuestros tiempos teníamos bastantes hermanitos, nuestros papás no tenían televisión, entonces se entretenían haciendo guaguas. Entonces tenemos bastantes hermanos, bastantes sobrinos, bastantes tíos, ¿no es cierto?, primos. Entonces tenemos una menos así de 300, 400 personas. Clase media compone una familia ampliada, que se llama. Sí, hay unos 2, 3, 4, 5 exagerados profesionales, no más. Pero mírenles ellos de cómo viven. Viven en despensas del Estado ecuatoriano a través de un sueldito. Mientras que el papacito que en la finquita vendía la leche, vendía los cuisitos, los conejitos, la alfalfita, él tiene recursos, él es el que tiene la liquidez, el que tiene el dinero sonante y contante para poderle hasta el mismo ayudarle al mismo Yamingo para que dé la entrada del departamentito. Entonces, ¿quién siempre nos ha mantenido? ¿Quién siempre mantiene este país? Es la gente trabajadora, los obreros, las personas que tienen sus actividades económicas independientes, el que se arriesga y bota la pared, saca la ventana, pone un aláfor y pone una tiendita, expuesto a que te robe. Pero esa señora trabaja desde las 5:30, al menos yo te comento en los años 70. Las tiendas se abrían a las 5:30 de la mañana, porque vendían el pan y la leche, ese era el enganche. Hasta las 10 de la noche, trabajando honradamente al Reino Unido, han comprado la casita, un terrenito, el carrito, y le han dado educación al hijo. Y el hijo ahora resulta que solo es un mantenido, pues, del pueblo ecuatoriano a través de los impuestos y de los mismos padres, pues. Entonces, tenemos que reflexionar ese ejercicio. Creo que si nosotros pensáramos de una manera más holística, como yo la presento ahora, como siempre ha sido mi pensar, creo que sí podremos salir adelante. Y decirle a la gente,
el mejor asesor, y eso sí te digo, yo peleé duro con Correa porque yo fui dirigente en esa época, le decía, vea, señor presidente, con el respeto que se merecen los compañeros, pueden ser titulados, pueden ser lumbreras, pero son teóricos. Y el mejor asesor es el pueblo. Hable con el pueblo, pero escúchele, no solo le haga que hable como loco, como que fuera una guacamaya, ¿no? Como decíamos nosotros, loro con huevo. Sí, no, 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 no. Haga que hable, pero ponga atención y va a ver que usted va a tener soluciones a todas las cosas, porque la gente que vive la necesidad sabe o tiene alguna solución, aunque absurda, pero son soluciones buenas. Yo he hablado con ingenieros automotrices, hermano, que casi, primero por delante, yo soy magíster en ingeniería automotriz, graduado en España. Ah, bacán, hermano. Y ahora, ¿por qué suena cabezote? No sé, dice. Donde un mecánico, don Ochoa, aquí detrás del aeropuerto viejo, él se dedica solo a los Hondas, verás. Pero tiene 43 años ya, pues, señor Ochoa, solo de separar rondas y motores, verás. Coge un desarmador de unos 40 centímetros de alto, grueso, ¿no? Un grande. Le pone encima de la caja de aceite que tiene las tapas, ¿no? ¿Sabe qué? El pistón tercero está rayado, dice. Va a tocar bajar la máquina y encamisar. ¿Cuánto cuesta eso? $300. Me demoro unos 3 días. Hijo mío, yo necesito el carro para mañana. Usted sabe que yo con el carro trabajo. Vea, deme 2 días, don Joffrey. Pero yo le saco en 2 días. El señor se queda hasta las 11, 12 de la noche trabajando, hermano. Y mira, ha dado a sus 3 hijos pues, tremendas carreras. El uno, en la pandemia, perdió el empleo. Le despidieron. ¿Sabes ahora qué está haciendo? Ayudante del papá en la mecánica. Cuando renegaba antes. Entonces el magíster ahora sí se está ensuciando las manos de aceite y de grasa y está aprendiendo a saber qué es trabajar, cómo se gana la vida y está teniendo un oficio que le va a dar de comer como a su señor padre, que ya tiene 77 años, exactamente, y sigue trabajando y está duro. Y la vida, como él dice, para mí trabajar, don Joffrey, es mi vida. Yo hasta en la pandemia seguí trabajando, hasta me he igualado bastante trabajito. Dice, ahora estoy esperando que tengan plata para que me saque los carritos. Pero así me entretengo. Eso es lo que necesita el país. Eso es lo que necesita la autoridad de entendernos. Que los títulos no hacen personas. Ahí vemos en la asamblea, la segunda asamblea más preparada del Ecuador que ha tenido después de la época del correísmo. Puro abogado, que cada uno con su legullada lee las cosas a su conveniencia, buscan el minuto de fama y caotizan un país. Por ahí no van los tiros, señores. Creo que tenemos que aprender a ver nuestro potencial. Hagan un vademecum, ¿sí? Hagan una casa de problemas, hagan un FODA familiar y vean cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus actitudes, para poder emprender en un negocio y decir, hemos estado sentados en una mina de oro y no nos hemos dado cuenta, y verán que el país va a salir adelante. El sueño americano, yo que viví en Estados Unidos sí les puedo decir, el sueño americano sí se lo puede hacer en el Ecuador, si tenemos voluntad, decisión y actitud. Conmigo, que la calentura no esté en las sábanas hasta el día martes, si Dios permite, y llego vivo, porque me van a festejar como no tienen idea. Entonces, desde mañana de noche me ausento del mundo terrenal, me entro al mundo del relajamiento social. Gabriel. Ya ves que después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Tú sabes cosas que me han pasado y bueno, muchas gracias por las palabras. Sí es verdad que hace falta personas que no solamente lean libros, sino personas que aparte de leer libros, también ponga en práctica lo que eso que leen los libros, ponga en práctica. Y uno mismo sienta, uno mismo haga de amasar el pan. No solamente compre el pan y diga qué horrible que está el pan, qué mal que está el pan, que esto no puede ser, que así no deberíamos hacer, que así no deberían hacer, que deberían ser de otra manera. Eso no existe. ¿Por qué no lo hace usted?
con sus ingredientes. Amase el pan, usted. Y ahí entenderá que hacer el pan, por más simple que sea, no es así. Por más simple, el panadero lo hace simple, porque él tiene experiencia y hace de cualquier manera, de cualquier figura, de cualquier modelo, de cualquier tamaño, de cualquier gusto, lo hace porque él tiene experiencia. Así es la vida. Jofre, muchas gracias por tu experiencia, que cada día aprendemos aquí en Punto Rojo Radio. Un abrazo muy fuerte a ti, a todos con quienes vayas a pasar, que lo pases genial, estupendamente bien, por supuesto. Y amigos y amigas, aquí estaremos el día martes para seguir con la calentura nuestra en las sábanas. Igual, ya iremos recopilando más información para tener herramientas que están ahí y van a estar ahí, para que vean que lo que nosotros decimos está basado en contextos reales. Un abrazo muy fuerte, Jofre. Y la música no se olvide en 24 horas del día. Yo, pues, no voy a divertirme, pero me voy ahora de turista a Barcelona, imagínate. Bueno, eso está bien. Bueno, ya sabes mis gustos, ¿no? Bueno, regalos y un fuerte abrazo para Alita Puglia. Manuelita, espero este fin de semana verle porque voy a recorrer Cablec, voy a estar en Barrio Nuevo. Sé que me tienen ahí preparado, me invitaron porque es mi cumpleaños de lunes, entonces me van a festejar desde mañana. Es más, desde ayer estábamos ya en la jugada. Les ofrezco venir tomado 4 alcaceses porque cuando me agarro al guaspete me gusta pegarme bien porque soy esponja. Soy de 3-4 días, voy a recordar mis tiempos de joven. Un fuerte abrazo para Mónica Zambrano en Manabí. Es una manaba, es una persona que trabaja, es dedicada al cultivo de cacao, espectacular, tiene unos buenos productos. Ese es el ingenio del ecuatoriano, tiene capacidad. También a Gloria Herrera en tu tierra, en tu provincia, cantón, ¿cómo se llama? Provincia de Cotopaxi, en Saquicilí, justamente en el Parque Central, tiene ahí una tiendita, la señora Gloria Herrera. Un fuerte abrazo a Luis Melo Pérez, a los tiempos que te veo, hermano, conectado. Con él tenemos pendiente una entrevista. Vamos a tratar, justamente ahora que ya van a presentar la otra semana, el martes presentan los 3 proyectos de ley individualizados. Como es presidente del gremio de panificadores de Pichincha, el compañero Luis Melo Pérez Cabrera ha aceptado una invitación para darnos su postura, porque ya han revisado el proyecto de ley, ¿no? ¿Cómo le ven? Si realmente es viable, no es viable, realmente va a generar oportunidades de empleo. Entonces vamos a hablar con este compañero ex dirigente del país para que tener también su criterio, ¿no? Ver el sector panificador, porque es parte de FENAPAN, la Federación Nacional de Panificadores del Ecuador, ver cómo ellos le ven, ¿no?, estas reformas a estos proyectos de ley que se van a presentar. Al compañero Luis Casa, a Yasmín Sánchez allá en Guayaquil, asimismo un fuerte abrazo, a nuestro compañero Luis Ángel Guerrero Chuchuca, que siempre nos sigue, es uno de los fieles seguidores nuestros, Angelito Pamimbosa en Ambato, Tungurahua, y Mayuri Morán, que está en Guayaquil, es una docente también en Guayaquil, y Ernestina Oliveira en Cantón Sucre, docente también, que estamos haciendo un proyecto educativo. Estamos incentivando a la lectura a los niños de cuarto de básica, porque vemos ahí una deficiencia fuerte que tiene el país. Yo les invito siempre a que lean. La lectura es que usted se actualice, esté bien informado, y la autoeducación es fundamental y tiene que ser permanente. Y lo único que se puede conseguir así es leyendo. Aprendan a leer, a entender. No critiquen, no cuestionen, saquen lo mejor y pónganlo en servicio de la sociedad. Que la sociedad es primero su familia y después el resto de vecinos. Conmigo, hasta el martes, Gabriel. Un feliz viaje. Igualmente, Jofre, un gusto a todos ustedes, amigas y amigos, a todas las personas que Jofre ha nombrado. Gracias por estar ahí, aquí en Punto Rojo Radio, en Ecuador y en España. Un abrazo muy fuerte de quienes habla Jofre, un abrazo también. Nos vemos el día martes.